Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este El video. motor 4091 fue producido por la fábrica de motores de Savolsky por encargo de la fábrica de automóviles de Ulyanovsk. El motor ha aumentado las características técnicas. Características técnicas. El motor ZMZ 4091 es una de las modificaciones del motor 409 original. Debido a su fiabilidad y simplicidad de diseño, la unidad de potencia ha sido ampliamente utilizada. UAZ Hunter con motor 4091. El motor de 16 válvulas ZMZ 4091 fue diseñado específicamente para su instalación en vehículos de la fábrica de automóviles de Ulyanovsk. Esta unidad de potencia es algo entre los motores 405 y 410, o más bien una fusión de sus mejores componentes y características. Al igual que el 405, el 4091 presenta las siguientes mejoras: tapa de válvulas modernizada, mecanismo de distribución, junta de culata metálica de doble capa instalada. Sin embargo, la diferencia es que el volumen de la unidad de potencia se incrementa a 2,7 litros, lo que ha aumentado el consumo. Dado que el motor de combustión interna se produce para los coches Ulyanovsk, a menudo se confunde con UMZ, y llamo motor UAZ. El dispositivo del motor 4091. A diferencia del motor original, el 4091 se añadió a la norma ambiental Euro 2, y la propia unidad de potencia se acelera a 143 caballos. Características técnicas de la unidad de potencia ZMZ 4091. Nombre: característica marca ZMZ 4091, tipo en línea combustible gasolina. Sistema de inyección inyector volumen 2,7 litros, 2693 centímetros cúbicos, potencia 143 caballos, número de cilindros 4, número de válvulas 16, diámetro del cilindro 95,5 milímetros, econorma Euro 2, consumo 13,2 litros a los 100 kilómetros, sistema de refrigeración líquido, forzado, orden de funcionamiento. De los cilindros 1, 3-4-2, recursos del motor 200 a 250.000 km, mantenimiento. Se supone que el motor debe revisarse cada 15.000 kilómetros de kilometraje. En los foros de coches se suele preguntar, ¿cuánto aceite puede contener el motor? Pues bien, el motor tiene capacidad para 7 litros de aceite de motor, pero solo se necesitarán 6 litros para la sustitución. Reparación del motor ZMZ 4091. Los principales aceites recomendados por el fabricante y los automovilistas son semisintéticos con las marcas 5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 20W40. Averías y reparaciones. Teniendo en cuenta las características técnicas y el dispositivo, vale la pena proceder a la consideración de los principales problemas, así como la forma de llevar a cabo la reparación del motor ZMZ 4091. Motor 4091 en UAZ Hunter. Importante. Antes de llevar a cabo la reparación de ZMZ 4091 con sus propias manos, vale la pena estudiar el manual sobre la reparación de la unidad de potencia, pero si el automovilista está seguro de sus habilidades, a continuación, proceder directamente a las acciones. El problema más común es el curricán y revoluciones flotantes. Eliminar este mal funcionamiento puede ser independiente, sin salir del garaje. Por lo tanto, vamos a considerar las causas y métodos de solución de problemas. Combustible malo y el sistema de alimentación. Si se ha vertido combustible de mala calidad en el depósito de combustible, puede obstruir el sistema de alimentación, lo que provocará revoluciones flotantes y trouble. Para corregir el problema, será necesario limpiar todo el sistema y los inyectores. Una vez realizado el procedimiento, vale la pena comprobar el rendimiento de la unidad de potencia. Sustitución de la cadena de distribución. Bujías y cables de alta tensión. A menudo, el problema pueden ser las bujías y los cables. La reparación de ZMZ 4091, en este caso, es bastante simple. Se desatornillan las piezas viejas, se inspeccionan y, si es necesario, se sustituyen. Vale la pena recordar que antes de instalar nuevas bujías vale la pena ajustar la distancia entre los electrodos. Si esto no se hace, la combustión del combustible no será uniforme, lo que conduce al efecto, válvulas de combustión. Sensores y ECU. Mal funcionamiento de los sensores y la unidad de control electrónico del motor. En este caso, los códigos de error ayudará, por el cual se puede determinar de inmediato lo que el mal funcionamiento se esconde. Por lo tanto, vamos a considerar la decodificación de los errores de la ECU,
0030 mal funcionamiento del circuito de calefacción del sensor de oxígeno 10031 circuito abierto o cortocircuito A, masa, del circuito de calefacción del sensor de oxígeno 10032 cortocircuito. A la red de a bordo, del circuito del calentador del sensor de oxígeno 10036 avería en el circuito 2 del calefactor del sensor de oxígeno 0037 circuito 2 del calefactor del sensor de oxígeno abierto o en cortocircuito a masa 0038 circuito 2 del calefactor del sensor de oxígeno en cortocircuito con la fuente de alimentación de a bordo 0101 señal del sensor de masa de aire fuera del rango aceptable 0102 nivel de señal bajo en el circuito del sensor de masa de aire 0103 nivel de señal alto en el circuito del sensor de masa de aire 0112 nivel de señal bajo en el circuito del sensor de temperatura del aire de admisión 0113 nivel de señal alto en el circuito del sensor de temperatura del aire de admisión 0116 señal del sensor de temperatura del refrigerante fuera del rango aceptable. 0117 nivel de señal alto en el circuito del sensor de temperatura del refrigerante 0118 nivel de señal bajo en el circuito del sensor de posición del acelerador 10122 nivel de señal alto en el circuito del sensor de posición del acelerador 10123 avería en el circuito de señal del sensor de oxígeno 10130 nivel de la señal del sensor de oxígeno bajo 0131 nivel de señal del circuito del sensor de oxígeno 1 alto 0132 respuesta lenta al cambio de mezcla del sensor de oxígeno 10133 pérdida de actividad de la señal o circuito del sensor de oxígeno averiado 10134 avería del circuito de calefacción de la sonda lambda 10135 mal funcionamiento del circuito de calefacción del sensor de oxígeno 10136 nivel de señal bajo en el circuito del sensor de oxígeno 20137 nivel de señal alto en el circuito del sensor de oxígeno 20138 pérdida de actividad de la señal o circuito abierto del sensor de oxígeno 20140 avería en el circuito de calefacción del sensor de oxígeno 20141 avería en el circuito 2 del calefactor del sensor de oxígeno 0171 sistema de alimentación de combustible demasiado rico, al máximo agotamiento 0172 avería del circuito de control del inyector 10201 avería del circuito de control del inyector 20202 avería del circuito de control del inyector 30203 avería del circuito de control del inyector 40204 el nivel de la señal del circuito del sensor de posición del acelerador 2 es bajo 0222 nivel de la señal del circuito del sensor de posición del acelerador 2 alto 0223 circuito abierto cortocircuito a tierra del circuito de control del inyector 10261 cortocircuito a la red del circuito del inyector 10262 circuito abierto cortocircuito a tierra del circuito de control del inyector 20264 cortocircuito a la red del circuito del inyector 20265 circuito abierto cortocircuito a tierra del circuito de control del inyector 30267 cortocircuito a la red del circuito 3 del inyector 0268 circuito abierto cortocircuito a tierra del circuito de control del inyector 40270 cortocircuito a la red del circuito del inyector 40271 fallos de encendido aleatorios /diagonal múltiples 0300 fallos de encendido en el cilindro 1 que afectan a la toxicidad 0301 fallos de encendido del cilindro 2 que afectan a la toxicidad 0302 fallos de encendido en el cilindro 3 que afectan a la toxicidad 0303 fallos de encendido en el cilindro 4 que afectan a la toxicidad 0304 la señal del circuito del sensor de detonación es baja 0327 no hay señal o mal funcionamiento del circuito del sensor de posición del cigüeñal 0335 mal funcionamiento del circuito del sensor de posición del árbol de levas 0340 eficacia del neutralizador por debajo del nivel admisible 0420 avería o rotura del circuito de control de la válvula de purga del absorbedor 0443 circuito de control de la válvula de purga del absorbedor abierto o cortocircuitado a masa 0444 cortocircuito en la alimentación de a bordo del circuito de control de la válvula de purga del absorbedor 0445 fallo en el circuito de control del relé del ventilador 10480 circuito de control del relé del ventilador 2 defectuoso 0481 no hay señal del sensor de velocidad del vehículo 0500 señal incorrecta de los interruptores del pedal de freno 0504 tensión de a bordo por debajo del umbral de funcionamiento 0560 tensión de a bordo baja 0562 tensión de a
Bordo alta 0563 fallo en la flash ROM del controlador. Error de suma de comprobación. 0605 mal funcionamiento del controlador 0606. Rotura del circuito de control del relé de la bomba eléctrica de gasolina 0627 circuito abierto o cortocircuito a masa del circuito. Demando del relé eléctrico de la bomba de gasolina 0628 cortocircuito a la alimentación de a bordo del circuito de control del relé eléctrico de la bomba de gasolina 0629 avería del circuito de control del relé del embrague del compresor del aire acondicionado. 0645 circuito abierto o cortocircuito a masa del circuito del relé del embrague del compresor del aire acondicionado 0646 cortocircuito. A. Red del circuito del relé del embrague del compresor del aire acondicionado 0647 circuito abierto o cortocircuito a masa del circuito de control del relé del electroventilador 10691 cortocircuito a la red del circuito de control del relé del electroventilador. 10692 circuito abierto o cortocircuito a tierra del circuito de control del relé del electroventilador 20693 cortocircuito del circuito de control del relé del electroventilador 2 a la red. 0694 posición del acelerador no válida 1335 las lecturas de los sensores de posición del acelerador 1 y 2 no coinciden 1336 posición del pedal de aceleración fuera del rango admisible 1388 régimen del motor fuera del rango permitido 1389 limitación irreversible de la inyección de combustible debido a fallos del sistema 1390 error del programa de supervisión del sistema del motor 1391 posición del acelerador fuera del margen admisible 1545 posición de apertura del acelerador fuera del rango admisible 1558 valor del caudal másico del acelerador no fiable 1559 fallo de adaptación del acelerador por baja tensión de alimentación 1564 no hay respuesta del inmovilizador o línea de comunicación defectuosa 1570 llave electrónica no registrada 1571 circuito abierto o mal funcionamiento de la antena de transmisión del inmovilizador 1572 fallo interno de la unidad del inmovilizador 1573 intento de desbloqueo del inmovilizador 1574 inmovilizador bloqueado por el controlador 1575 resultados de la adaptación del acelerador no fiables 1578 adaptación del acelerador abortada debido a condiciones externas 1579 efecto de la memoria no volátil EPROM del controlador 1603 mal funcionamiento del canal de alimentación del mando del acelerador 2106 circuito del sensor de posición del pedal de aceleración 1 con nivel de señal bajo 2122 circuito del sensor de posición del pedal de aceleración un nivel de señal alto 2123 circuito del sensor de posición del pedal de aceleración 2 nivel de señal bajo 2127 nivel de señal alto del circuito del sensor de posición del pedal de aceleración 2. 2128 los sensores de posición del acelerador 1 y 2 no coinciden 2135 posición del pedal de aceleración fuera del rango admisible 2138. El sistema de alimentación de combustible pasa de medio a pobre al ralentí 2187 el sistema de alimentación de combustible pasa de medio a rico al ralentí 2188 las señales de la sonda lambda 1 y 2 no coinciden 2195 la señal de la sonda lambda 2 está en estado pobre 2270 la señal del sensor de oxígeno 2 está en estado rico 2271 C001 fallo de información del Buscam P0001 circuito de control del regulador de presión de combustible abierto P0002 sobrecarga del circuito de control del regulador de presión de combustible sobrecalentamiento del conductor P0003 cortocircuito del circuito de control del regulador de presión de combustible a masa P0004 cortocircuito del circuito de control del regulador de presión de combustible a alimentación de a bordo, P0016 perturbación de fase entre las señales del sensor de posición del árbol de levas. Y el cigüeñal P0087 presión de combustible en rampa, rail, demasiado baja P0088 presión de combustible en rampa, rail, demasiado alta P0100 avería en el circuito del sensor de masa de aire P0101 señal del sensor de masa de aire fuera del rango admisible P0102. La señal del circuito del sensor de masa de aire es baja P0103 nivel de señal del circuito del sensor de masa de aire alto P0110 mal. Funcionamiento del circuito del sensor de temperatura del aire de admisión P0111 señal del sensor de temperatura del aire fuera de
Rango aceptable P0112 señal del circuito del sensor de temperatura del aire baja P0113 señal alta del circuito del sensor de temperatura del aire P0116 señal incorrecta del sensor de temperatura del refrigerante P0117 nivel bajo de la señal del circuito del sensor de temperatura del refrigerante P0118 señal del circuito del sensor de temperatura del refrigerante alta P0181 señal del sensor de temperatura del combustible fuera del rango aceptable P0182 nivel de señal bajo en el circuito del sensor de temperatura del combustible P0183. Señal alta del sensor de temperatura del combustible P0191 señal del sensor de presión de combustible, en el rail, fuera del rango. Aceptable P0192 nivel de señal bajo en el circuito del sensor de presión de combustible, en el rail, P0193 nivel de señal alto en el circuito del sensor de presión de combustible, RAIL, P0201 circuito de control del inyector 1 averiado o circuito abierto P0202. Avería o interrupción del circuito de control del inyector 2 P0203 avería o interrupción del circuito de control del inyector 3 P0204. Avería o interrupción del circuito de control del inyector 4 P0261 circuito de control del inyector 1 abierto o cortocircuitado, más. P0262 cortocircuito en, onboard, del circuito de control del inyector 1 P0264 circuito abierto o cortocircuito a, masa, del circuito de control del inyector 2 P0265 cortocircuito a la red del circuito de control del inyector 2 P0267 circuito abierto o cortocircuito hacia la, masa, del circuito de control del inyector 3 P0268 cortocircuito a la red del circuito de control del inyector 3 P0270. Cortocircuito a masa del circuito de mando del inyector 4 P0271 cortocircuito a la red del circuito de mando del inyector 4 P0335. Sensor de posición del cigüeñal averiado o circuito abierto P0336 sensor de posición del cigüeñal y sensor de posición del árbol de levas no sincronizados P0340 avería del circuito del sensor de posición del árbol de levas. Sensor de fase, P0341 señal del sensor de posición del árbol de levas fuera de rango. Sensor de fase, P0380 avería del circuito de control o calefacción de la bujía de incandescencia P0381 avería en el circuito de control del indicador de la bujía de incandescencia P0401 flujo de aire insuficiente a través de la válvula de recirculación de gases de escape P0402 caudal de aire excesivo a través de la válvula de recirculación de gases de escape P0480 avería en el circuito de control del relé del ventilador número 1 P0481 circuito de control del relé del electroventilador. No 2 defectuoso P0487 fallo del circuito de control de la válvula de recirculación de gases de escape P0488 válvula de recirculación de gases de escape fuera del rango de control P0500 fallo del circuito o no hay señal del sensor de velocidad del vehículo P0501. Señal del sensor de velocidad del vehículo fuera de rango P0502 velocidad del vehículo baja, demasiado baja, P0503 la velocidad del vehículo es excesiva, demasiado alta, P0504 desajuste de las señales del interruptor del pedal de freno P0560 tensión de a bordo. Fuera del rango de funcionamiento P0562 tensión de a bordo baja tensión de a bordo alta aumento de la tensión de a bordo fallo en la flash ROM del controlador, error de suma de comprobación, controller flash ROM fault, error de checksum, mal funcionamiento del controlador avería del controlador o error de inicialización P0607 fallo interno del controlador, fallo del módulo de autocontrol. P060 fallo interno del controlador. Fallo del módulo de autocontrol P060 fallo interno del controlador, AS del controlador defectuoso. P0610 incompatibilidad de datos del vehículo al escribir datos del vehículo en EPROM P061 fallo interno del controlador, par no. Válido P061 fallo interno del controlador, par estimado no válido P061 fallo interno del controlador, régimen del motor no válido. P0627 circuito de control abierto del relé eléctrico de la bomba de gasolina o el relé del reforzador diésel P0628 circuito abierto. O cortocircuito en, más, del circuito de control del relé de la bomba eléctrica P0629 cortocircuito a bordo, del circuito de control del relé de la bomba eléctrica P062B avería interna del controlador de alimentación de combustible P062F avería de la memoria de datos no volátil.
EEPROM, del controlador P0642 alimentación baja del sensor de posición del pedal de aceleración número 1 P0643 alimentación del sensor de posición del pedal de aceleración número 1 alta P0645 avería del circuito de control del relé del embrague del compresor del aire acondicionado circuito abierto o cortocircuito a masa del circuito del relé del embrague del compresor del aire acondicionado. Circuito abierto o cortocircuito a masa del circuito del relé del embrague del acondicionador de aire P0647 cortocircuito a masa. Del circuito del relé del embrague del acondicionador de aire P0648 mal funcionamiento del circuito de control del indicador del inmovilizador. P0650 avería en el circuito de control del testigo 1000, check engine, P0652 alimentación baja del sensor de posición del pedal de aceleración número 2 P0653 alimentación del sensor de posición del pedal de aceleración número 2 alta P0670 rotura del circuito de control del relé de la bujía P068A. El relé principal se desconecta demasiado pronto después de parar el motor P068. El relé principal no se desconecta después de parar el motor P0691 circuito abierto o cortocircuito en más del circuito de control del relé del electroventilador. No 1 P0692 cortocircuito A, masa, del circuito de control del relé del electroventilador. 1 P0693 circuito abierto o cortocircuito A, masa, del circuito de control del relé del electroventilador circuito de control. 2 P0694 cortocircuito A, onboard, del circuito de control del relé del electroventilador. 2 P06A1 circuito abierto o cortocircuito A, masa, del circuito de control del relé del compresor del aire acondicionado. P06A2 cortocircuito A, onboard, del circuito de control del relé del compresor del acondicionador de aire. P0704 señal incorrecta del interruptor del pedal del embrague. P1570 no hay respuesta del APS, inmovilizador, o línea de comunicación interrumpida P1571 llave electrónica no registrada circuito abierto o mal funcionamiento de la antena de transmisión del inmovilizador circuito abierto o antena transmisora del inmovilizador defectuosa. Fallo interno de la unidad del inmovilizador avería interna de la unidad APS, inmovilizador. P1574 función inmovilizador en controlador no activada, controlador en estado no entrenado, P1575 acceso al APS, inmovilizador, bloqueado por el controlador P1576 transpondedor del inmovilizador dañado o no programado P1600 circuito de control del indicador de diagnóstico del sistema del motor defectuoso P2100 circuito de control del actuador del acelerador abierto P2101 posición del actuador eléctrico del acelerador fuera del rango de funcionamiento P2102 cortocircuito en más del circuito de control del acelerador eléctrico P2103 cortocircuito del circuito de control del acelerador A. Alimentación de a bordo, P2122 circuito del sensor de posición del pedal de aceleración número 1 nivel de señal bajo P2123 circuito del sensor de posición del pedal de aceleración número 1 nivel de señal alto P2127 circuito del sensor de posición del pedal de aceleración número 2 nivel de señal bajo P2128 circuito del sensor de posición del pedal de aceleración número 2 nivel de señal alto P2138 sensor de posición del pedal de aceleración número 1 y número 2 no coinciden P2141 cortocircuito. A masa del circuito de control de la válvula de recirculación de gases de escape P2142 circuito de la válvula de recirculación de gases de escape en cortocircuito con la red de a bordo P2146 circuito abierto de la alimentación del inyector del cilindro 1 P2227. Señal del sensor de presión atmosférica, en el controlador. Fuera de rango P2228 circuito del sensor de presión atmosférica, en el controlador, nivel de señal bajo P2229 señal alta del circuito del sensor de presión atmosférica, en el controlador, P2264 circuito del sensor de agua del combustible o mal funcionamiento del sensor P2269 cantidad de agua en el combustible no fiable, fuera de rango. Barra diagonal superior al máximo. P2299 desajuste de las señales del sensor del pedal del freno y del pedal del acelerador P2517 nivel de señal bajo en el circuito del sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado. P2518 nivel de señal alto en el circuito del sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado P2530 avería en el circuito del interruptor de encendido en posición de funcionamiento P2687 circuito de control del relé del calentador de combustible abierto. P2688 cortocircuito en más del circuito de control del relé del calentador de combustible P2689 cortocircuito en
red de a bordo. Del circuito de control del calentador de combustible U0155, circuito de comunicación del cuadro de instrumentos defectuoso, circuito de control del tacómetro defectuoso, salida cazador UAZ,